La fotografía central que resalta el día que conmemorábamos ayer, y es que marchan por la dignidad. Mujeres cachiqueles participan entonces en esta marcha reivindicativa. También hay una nota vinculada al mortal buzazo en Suchitepeques y otros temas que analizamos a continuación en el interior de Prensa Libre. Damos la primera vuelta de página. Y empezamos a ver las noticias y, por supuesto, la primera de ellas se vincula directamente a este operativo, a esta cacería de maras, como muchos han denominado en el resto de Centroamérica. Operativo ha concluido con 31 detenciones. Hace 2 meses huyó del país vecino para evitar ser aprehendido. Justamente en un operativo contra extorsionistas fueron capturados 3 pandilleros salvadoreños, entre ellos José Alonso Marroquín López, alias El Ave o Pájaro, y Eduardo Enrique Cruz, alias El Comején, uno de los 100 más buscados en El Salvador. Ambos son cabecillas de la Mara Salvatrucha y tienen orden de captura vigente en el territorio, por lo que fueron expulsados al vecino país. Ahí está el listado completo de quienes fueron capturados y cómo se realizaban los operativos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana, y es que indígenas demandan tierras y proteger ríos. Comunidades reivindican derechos en el Día de la Hispanidad. Manifestantes pernoctan entonces frente al Congreso. Aproximadamente 3.000 indígenas y campesinos pidieron ayer al gobierno evitar la desviación de ríos y también licitaron la recuperación de 556 caballerías de terrenos supuestamente comunitarios. Una más para esta mañana. Sin aval, estado de calamidad. Corte de Constitucionalidad lo suspende provisionalmente. El Congreso ya había votado contra el decreto, pero polémica de vigencia seguía. Fracasa la iniciativa del Ejecutivo. Recordemos, esto arrancó el 20 de septiembre cuando se hablaba de prevención, el 22 de septiembre con la insistencia y el 4 de octubre de este año, por supuesto, con el revés que daba el Congreso de la República al cuestionar esta idea del Poder Ejecutivo. Bueno, aquí le presentamos las noticias más relevantes de Prensa Libre esta mañana, pero hay otros temas. ¿Qué sucede en el mundo? Crista García lo presenta a continuación. Adelante. Nos vamos hasta Colombia desde temprano para ver la información y revisar los titulares principales y que usted salga muy bien informado de casa. Ponemos en pantalla este primer diario, que es nuestra portada latinoamericana, y allí tiene usted el tiempo en esta mañana de jueves. El titular central: me están pidiendo celeridad. El presidente Santos dice que incertidumbre amenaza la paz. El Centro Democrático entregaba los lineamientos generales de su propuesta y además vemos en la fotografía principal estas marchas multitudinarias en varias ciudades. Además destacan también noticias nacionales: alza del 20% del gas natural, que ha subido el triple de la inflación. Y también hablan de Bogotá a la escala en distintas corferias. Allí está entonces la noticia y el titular central de esta mañana. Más adelante analizamos otros diarios del mundo. En esta información se prevé un incremento de lluvias por ingreso de onda del este. Según autoridades del INSIBUME, se prevé un incremento de lluvias debido al ingreso de una onda del este. Las mismas se podrían presentar en la parte norte del país, en la franja transversal norte y la costa del Pacífico. También se prevé una aceleración del viento. Además, el INSIBUME destacó que el temporal lluvioso continuará durante octubre y se espera finalice en la primera semana de noviembre. Por su parte, la Corred ha señalado que en esta época de invierno los departamentos más afectados son Petén, Suchitepeques y Guatemala. Hasta la fecha se han registrado 250 incidentes, 12 personas fallecidas, 11 heridos, 306.785 afectados, más de 395 viviendas en riesgo y estamos hablando de una importante cantidad de personas en la misma situación. Reiteramos, según autoridades del INSIBUME, se prevé un incremento de lluvias debido al ingreso de una onda del este en los departamentos más afectados: Petén, Suchitepeques y Guatemala. Y comenzamos con la información. Comenzamos, y es que pese a las órdenes de captura que mediaba desde hace 4 meses en contra de 4 involucrados en el caso cooptación del Estado, el juez Miguel Ángel Gálvez les permitió gozar de medida sustitutiva. A los involucrados, dentro de ellos Eduardo Kestler, representante de los canales 3 y 7, se les permitía regresar a sus casas con la salvedad de presentarse hoy para la continuidad de esta audiencia indagatoria a puerta cerrada, según lo decidió el juez Gálvez. El inicio de la audiencia se declaró bajo reserva parcial, por lo que la misma se desarrolló a puerta cerrada. El MP no se opuso a la medida y el juez levantó la rebeldía declarada debido a una acción presentada por los abogados defensores. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera prudente decretar
la reserva parcial únicamente de esta diligencia. Eduardo Kestler Morán, representante de los canales 3 y 7 de televisión, los empresarios Diego Castillo y Carlos Guerra, junto a la representante de Inversiones Galú, Vivian Urizar, permanecieron por más de 4 meses prófugos por su vinculación al caso cooptación del Estado, sindicados de financiar ilícitamente al Partido Patriota. Eduardo Kestler es señalado por el ente investigador de financiar por más de 17 millones de quetzales a la expareja presidencial, tiempo comprendido del 2008 al 2011, otorgados para enriquecerlos, los cuales habrían sido compensados con contratos multimillonarios de publicidad con el Estado cuando llegaron al poder. Gracias. No hay comentarios. Más o menos 4 meses prófugo ahorita. No hay comentarios, señor. No hay comentarios. Esa fue la decisión del juez, usted regresa a su casa. No hay comentarios. Pese a las órdenes de captura giradas el 2 de junio, los 4 involucrados se les permitió regresar a sus casas. La audiencia continúa a puerta cerrada. Por este caso mantienen orden de captura internacional Alba Lorenzana, esposa de Ángel Remigio González, dueño de Radio y Televisión Nacional. Bueno, tenemos en línea telefónica a Omar Barrios, director del Centro de Estudios de Derecho Sede. Buen día, Omar. ¿Qué reacción o qué lectura podemos hacer de lo ocurrido ayer? Quizás esperábamos, de acuerdo a lo ocurrido con anterioridad y tomando en cuenta que se trataba de prófugos de la justicia, lo que ocurría ayer con esta medida sustitutiva y que hoy la audiencia se realiza a puertas cerradas. ¿Qué opinión, qué lectura haces al respecto? Te escuchamos, adelante. Buenos días. Buen día. Definitivamente la opinión no va a ser positiva, ya que se vuelve a ver que estamos regresando a un desorden en el proceso. Vamos por partes. Primero, si el Ministerio Público considera que es necesaria que una persona participe en el proceso, que vaya a primera declaración, lo puede citar o bien puede solicitar una orden de aprehensión. Este sujeto que rehúye esa orden de aprehensión se está negando a participar al llamamiento jurisdiccional, es decir, a obedecer la decisión del juez de que acuda. Desde ese momento, él ya está perdiendo ciertos privilegios que le da la ley. Imagínate, tengo un sujetos que tienen 4, 6, 8 meses rehuyendo la orden de aprehensión, haciendo gastar al sistema de justicia y al sistema de administración pública de seguridad para que mediante un simple acuerdo puedan llegar a la audiencia. Y cuando estamos en la audiencia, vemos otro gran error. El juez Gálvez o cualquier otro juez no puede declarar rebeldes a los sujetos si todavía no están procesados. Para declarar la rebeldía procesal, es decir, una declaración judicial donde este sujeto, entre otras cosas, va a tener que absorber las costas judiciales, va a quedar impedido de beneficios como caución económica, como arresto domiciliario. Para hacer eso, el sujeto primero tiene que haber sido declarado, tiene que haber sido procesado, es decir, declaró, fue procesado y rehuye después los llamamientos de la justicia. Pero estas personas no habían sido escuchadas en primera declaración. En cuanto a la reserva, en la primera declaración, es importante tener presente que en la audiencia de primera declaración solo pueden estar los sujetos procesales. Ya en los últimos años se ha permitido la participación de los medios de comunicación en las mismas para transparentar más aún el proceso. Pero el juez sí tiene la atribución de poder decidir en qué audiencia se puede sujetar solo a que estén presentes el Ministerio Público, los querellantes, los sindicados y sus abogados defensores. Ahora bien, hay que ver si lo que declaró este sujeto procesal realmente representa un aporte importante o se afectaba la intimidad de una persona para que sea restringido esa publicidad procesal que le ha dado tanta certeza y tanta credibilidad al sistema. Gracias, Omar, por tu opinión. Omar Barrios, director del Centro de Estudios de Derecho Sede, dándonos a conocer, bueno, lo que piensa en relación a la lectura que hacemos de lo que está ocurriendo con este proceso. Y el Tribunal Tercero de Sentencia Penal daba inicio a la cuenta regresiva para dejar firme la sentencia contra la jueza Gisela Reynoso. Señalemos que a la jueza se le ha condenado recientemente a 11 años de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Tienen como plazo 10 días hábiles para presentar apelaciones. Son 10 días hábiles, ¿verdad? El día de hoy creo que empieza el plazo, ¿verdad? Y contar a partir de hoy para que ellos
interponga el recurso de apelación especial. Por ahora, el juez de extinción de dominio sigue sin recibir la solicitud de extinción contra los bienes de Reynoso, sobre todo de una casa valorada en más de 2 millones de quetzales y un vehículo. La jueza Reynoso sigue en libertad hasta que la sentencia quede firme. La Corte Suprema de Justicia tendrá que resolverlo, luego de que la Corte de Constitucionalidad declaró con lugar la apelación presentada por el Ministerio Público en contra de la medida sustitutiva que goza la jueza. Toda medida sustitutiva, si es revocada, tendrá que ingresar inmediatamente a la prisión si no existe otro recurso pendiente, ¿verdad? Mientras no se dé motivo para revocar una medida sustitutiva, se tiene que mantener, ¿verdad? El juez del Tribunal Tercero informó que la dejaron en la misma situación porque el Ministerio Público nunca le solicitó lo contrario. Continuando con la información, la jueza Silvia de León del Juzgado Sexto de Instancia Penal abrió el proceso en contra de 7 integrantes del Consejo Municipal de Chinautla del periodo 2008-2012. A los acusados se les señala del delito de abuso de autoridad, por lo que ellos quedaron bajo arresto domiciliario. Se les otorgó medidas sustitutivas. El Ministerio Público consideró que no representan peligro de fuga para la investigación. Los 7 exintegrantes de la Corporación Municipal de Chinautla tendrán la obligación de presentarse cada 30 días. De lo contrario, corren el riesgo de ser perseguidos por la justicia. Cada 30 días ante el Ministerio Público, en el kiosco ubicado en el primer nivel del edificio de Gerona, lugar al cual, señores, ustedes deben de llegar, colocar su dedo. Los documentos contables determinaron que en el año 2010, la Corporación de Chinautla delegó a una persona la administración y el cobro del IUS. El responsable también fue procesado en este mismo juzgado y devolvió todo el dinero cobrado por el servicio que prestó, siendo más de 2 millones de quetzales, depositados a la cuenta de la Municipalidad de Chinautla. A partir de ahora, el Ministerio Público tiene un mes para presentar la acusación formal. Y por amenazas de muerte, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes fueron denunciados trabajadores del Viceministerio de Patrimonio Cultural ante el Ministerio Público. Así lo dio a conocer el ministro de la cartera, José Luis Chea. Tenemos que repasar algunos datos de algunos antecedentes que hablan justamente de un caso importante para la realidad del Estado. Francisco Jerónimo Cruz y José Luis Saúl Lima Payés son 2 trabajadores de seguridad del Viceministerio de Patrimonio, quienes fueron denunciados ante el Ministerio Público por 3 delitos. Por abuso de autoridad, atribución de funciones e incumplimiento de deberes, peculado. ¿Qué quiere decir esto? Lo sorprendimos infraganti, cobrando 25 quetzales diarios cada noche por parquear dentro de las instituciones del Viceministerio de Patrimonio. Pero ellos confesaron ahí mismo en el acta que no actuaban solos, eso es lo peor, sino que acusaron indirectamente al jefe de servicios generales, el señor Meda, que él estaba en contubernio con ellos. También en ese tema estamos analizando qué vamos a hacer. Y además tienen 2 denuncias personales porque amenazaron de muerte tanto a la persona de recursos humanos, a la directora de recursos humanos de este ministerio y al director o subdirector de recursos humanos del Viceministerio de Patrimonio Cultural. Los trabajadores aún no pueden ser destituidos. Solo nos falta la resolución de la PGN porque es un paso importante para pedirle a un juez competente que los podamos despedir. Hasta el momento, el Ministerio de Cultura ha puesto 9 denuncias penales en contra de trabajadores de esta cartera. El ministro de Cultura espera que el Ministerio Público investigue este nuevo caso y así, a través de un juez, poder destituir a los señalados de corrupción. Hasta el momento, el expediente de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales no ha sido trasladado al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es justamente por esta razón que se desconoce si la magistrada Silvia Valdés se inhibirá de conocer el caso por haber emitido opinión a favor del gobernador